Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos. Con permiso de la Presidencia. La fracción parlamentaria de Acción Nacional la recibe con beneplácito, señora Secretaria de Relaciones Exteriores, en este análisis del sexto informe de gobierno en el rubro de política exterior. Esta comparecencia representa una oportunidad para que juntos hagamos un balance objetivo de las acciones del gobierno federal en esta materia, no solo desde la perspectiva de nuestros partidos, sino desde la comprensión del mundo de nuestra época y de los avances que ha tenido la humanidad, así como de los enormes retos que aún debemos afrontar como integrantes de la comunidad internacional. Ahí, como nunca antes, México se ha fortalecido como un jugador respetado. Han sido 6 años de política exterior con un rumbo dictado por nuestros intereses nacionales, en congruencia con nuestros principios constitucionales y con resultados que están a la vista de todos. Es falso y parte de una visión parcial decir que México ha perdido respeto y prestigio en el mundo. México es hoy un actor reconocido y respetado en el ámbito internacional, tanto por sus aportes a la concreción de los objetivos que la comunidad internacional se propone, como por las fortalezas que nos identifican y caracterizan como nación. Cultura, democracia, libertades, economía sólida y creciente e impulso a la sustentabilidad son hoy sinónimos de México en el mundo. Todos estos logros nos llenan de orgullo, juntos lo hemos construido y es parte del legado que dejan a todos los mexicanos los gobiernos de Acción Nacional. En el PAN creemos en un mundo con desafíos y retos compartidos, que reconoce el valor de la interdependencia y la fuerza de la solidaridad. Creemos en un mundo en el que se globalizan valores fundamentales del hombre como los derechos humanos y la responsabilidad solidaria. Un mundo en el que no importan solo los entes económicos y los mercados, sino sobre todo importan las personas, las comunidades y las instituciones. Bajo estos valores, Acción Nacional ha dado sentido y fuerza a la política exterior de México. Al término de estos 6 años de gobierno del presidente Felipe Calderón, desde Acción Nacional reconocemos que la política exterior de México ha tenido rumbo claro y ha dado resultados que están a la vista de todos. México tiene hoy más presencia y peso en los foros y las instancias internacionales. Somos un actor reconocido y respetado, lo mismo al ocupar un lugar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 2 ocasiones que en la presidencia del G20 que hoy encabezamos o en las cumbres mundiales que organizamos. Somos un país con peso económico determinante y ejercemos ese liderazgo en distintos ámbitos, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Foro Económico de Davos. Hemos sido anfitriones de eventos históricos como la Cumbre para la Creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y como la Cumbre de Tuxtla para impulsar el proyecto Mesoamérica. Estos eventos y la reciente formalización de la Alianza del Pacífico muestran el compromiso que tenemos con esta región hermana y nuestro deseo de una mayor integración en los hechos. La creación de la CELAC es sin duda la pieza central de una nueva política hacia América Latina. Somos interlocutores privilegiados con la Unión Europea a través de nuestro acuerdo de asociación estratégica y también hemos fortalecido nuestra presencia en Asia-Pacífico a través de nuestra participación en el Foro de Cooperación. Con el ingreso de México a las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, nuestros lazos comerciales y políticos con esta región, que es la más dinámica de la economía mundial, continuarán creciendo. Por otro lado, México tiene hoy también más liderazgo con una agenda activa y propositiva ante el mundo. Fue destacada la actuación que tuvo el presidente Felipe Calderón y la Cancillería en la conducción de las negociaciones de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas. Es falso también y carente de objetividad decir que la política de México en relación a la defensa de nuestros compatriotas ha sido tibia.
Esta ha sido, de hecho, la primera prioridad para nuestras embajadas y consulados, y se ha hecho todo lo necesario, con fuerza y decisión, para proteger sus derechos. Basta recordar la defensa del caso Avena, tan solo como un ejemplo, y es justo reconocer también los avances en la construcción de una relación de responsabilidad compartida entre México y los Estados Unidos. Hoy somos una nación que hace valer su voz y que dialoga de tú a tú con cualquier otro país en el mundo. Por supuesto, aún hay retos que afrontar para que la imagen de México se siga fortaleciendo en el mundo, y esa es una responsabilidad compartida. Solo a partir de ese criterio es posible una política exterior de Estado. Aprovechemos entonces nosotros mismos, compañeros y compañeras senadoras, todos los mecanismos que prevé la diplomacia parlamentaria para ayudar a colocar a México en una posición todavía mejor en el ámbito internacional, traer más beneficios de esta política a nuestro pueblo y defender los derechos de nuestros connacionales en el exterior. Antes de concluir, aprovecho la oportunidad para reconocer el trabajo de la secretaria Patricia Espinosa, quien logró dar un papel digno a México en el escenario mundial. Felicidades, canciller, por sus logros en beneficio de México. Señora secretaria, compañeras y compañeros senadores, la política exterior de México durante estos 6 años del gobierno del presidente Felipe Calderón ha tenido rumbo y un buen destino, y es de altura política reconocerlo. México hoy ocupa como nunca antes el lugar que se ha ganado en el exterior y es reconocido por sus fortalezas internas y su potencial como una gran nación. Para seguir construyendo una política moderna y dinámica, nuestra bancada en el Senado propondrá una agenda de política exterior que como prioridad considere reformar el artículo 76 constitucional para garantizar la participación mexicana en operaciones de carácter humanitario y para que sea el Senado quien ratifique el nombramiento del secretario de Relaciones Exteriores. Aprobar la ley de celebración de tratados internacionales, reformar el COFIPE para definir la modalidad de voto electrónico para los mexicanos en el exterior y abriremos un proceso de diálogo y consulta con organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y las universidades para analizar el contenido y los efectos del acta. Acción Nacional reitera desde esta tribuna su compromiso de seguir contribuyendo al fortalecimiento del papel de México como un actor relevante en la construcción de un mundo mejor y generando mayores y beneficios para nuestro pueblo. Muchas gracias. Tiene el uso de la tribuna la senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos. Señor presidente, compañeras y compañeros senadores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, secretaria de Relaciones Exteriores. El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional le agradece su presencia en este recinto en el marco de la glosa del 6º Informe de Gobierno y encuentra en su comparecencia la coyuntura idónea para desarrollar un diálogo fructífero, franco y sobre todo propositivo, confiando en que el espíritu de la renovación política que vive nuestro país nos conduzca a entregar mejores resultados a la sociedad mexicana. Para la bancada del PRI en el Senado de la República, la política exterior es una actividad prioritaria y esencial del Estado mexicano. Siendo esta, señora secretaria, su última comparecencia como secretaria de Relaciones Exteriores, nos resulta sumamente valioso contar con una evaluación objetiva y puntual del estado que guarda nuestra política exterior. Estamos especialmente interesados en conocer las bases y acuerdos que dejará como legado al gobierno entrante, los retos y carencias más apremiantes que usted identifica
en la acción diplomática y consular de México y las plataformas de entendimiento que, a su juicio, conviene preservar en la estrategia de política exterior del Estado. Frente a nuestros vecinos del norte y del sur, requerimos una evaluación precisa y con visión de futuro del contexto que guardan nuestros nexos con estas naciones. Porque resulta preocupante que en América Central, a pesar de las actividades en materia de cooperación enumeradas en el apartado 5.6 del sexto informe, advertimos un deterioro creciente en las condiciones de seguridad, incrementos en el tráfico de personas, contrabando de todo tipo y sobre todo de estupefacientes. Pareciera que México no ha sido capaz de coordinar un esfuerzo colectivo de verdadero capital político en esta región estratégica para nuestro país. En ese sentido, es de interés prioritario que nos explique qué ha faltado por hacer en Centroamérica, cuál es el impacto de nuestros programas de cooperación con este conjunto de países y cuáles las vías de acción diplomática que deberían emprenderse de inmediato. Sin duda, la relación con los Estados Unidos, nuestro socio comercial más importante y con quien compartimos 3.000 kilómetros de frontera, debe de ser una prioridad en el diseño de nuestra política exterior. Pero en los últimos años atestiguamos la proliferación de leyes locales discriminatorias contra nuestros connacionales, basadas en el perfil racial de las personas, donde la calidad migratoria tiene que probarse en función del color de la piel o de la apariencia. Aunque reconocemos el importante esfuerzo que realiza el personal de nuestros consulados en Estados Unidos y su noble vocación de servicio, como se señala en el informe, es de lamentar el constante acoso en el que nuestros connacionales viven en la Unión Americana, en donde a unos se les deporta masivamente, a otros se les fragmenta la familia y a otros más se les asesina por parte de la patrulla fronteriza. La comunidad migrante todavía es el blanco preferido para justificar la criminalidad y el desempeño y el desempleo en ese país. El PRI desea conocer los elementos que el gobierno federal ha planteado para rebatir estos argumentos y defender los derechos humanos y laborales de nuestros paisanos. Y más específicamente, conocer las alianzas que se han construido dentro del Congreso de los Estados Unidos y en los gobiernos locales para impulsar la normalización de su estatus migratorio. Por otro lado, el trasiego clandestino de armas desde Estados Unidos es una preocupación central para la seguridad de México. A pesar de que esta es una inquietud compartida, como lo revela tristemente el célebre operativo Rápido y Furioso, ¿por qué no se ha podido establecer una sinergia efectiva entre México y Estados Unidos para combatir conjuntamente el tráfico ilegal de armas? Es cierto que la segunda enmienda de la Constitución estadounidense establece el derecho de sus ciudadanos a portar armas, pero de ninguna manera incluye la venta indiscriminada y sin verificación de este tipo de armamento a los grupos criminales. En el mismo contexto, resulta de interés especial conocer su evaluación de la iniciativa Mérida. Quizá, por razones de confidencialidad y de seguridad nacional, desconozcamos el impacto que ha tenido este acuerdo, así como el tipo de condicionamiento que implica este mecanismo, por lo que es de especial utilidad saber el significado táctico que ha tenido esta colaboración del gobierno de los Estados Unidos. A nuestro juicio, México es una potencia cultural. Somos un país con una identidad bien definida en el mundo, gracias a nuestra herencia milenaria y a la labor de nuestros creadores y artistas. A pesar de ello, observamos un deterioro evidente en la imagen internacional de nuestro país. Notamos que en otros países con problemas similares a los que vive México, con economías equivalentes a la nuestra y, curiosamente, con mayor presencia cultural, mantienen una imagen más promisoria y atractiva para el mundo, sea en el pleno de las inversiones, las finanzas, el turismo o dentro de los organismos internacionales. A pesar de los recursos que el gobierno federal ha destinado para la promoción de la imagen internacional de nuestro país, no detectamos avances importantes en las metas planteadas.
¿Cuál es el estado real que guarda la imagen de México en el mundo? Su impacto sobre el clima de confianza hacia nuestro país y las razones por las cuales nuestra cultura no se ha establecido como un antídoto poderoso para mostrar a México como un referente mundial por su originalidad, su creatividad y sus valores. El punto anterior nos remite al posicionamiento internacional de México y su capacidad negociadora en el mundo. En los círculos diplomáticos internacionales se valora que México ha venido desplegando una política exterior muy por abajo de su peso específico en el plano mundial. No hay correspondencia entre el país que objetivamente somos y la influencia que proyectamos en el mundo. México no forma parte de los llamados BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. A pesar de que superamos a varios de estos países en distintos indicadores de bienestar, Producto per cápita y otros relevantes, no hemos podido construir alianzas efectivas con algún grupo de naciones como si lo han hecho algunos de nuestros pares internacionales. Por otro lado, tenemos la impresión de que evadir el conflicto ha sido la característica de la política exterior del actual gobierno federal. Las fricciones bilaterales, a menudo gratuitas, en las que incurrió la administración anterior a esta, fueron eficazmente restauradas durante su gestión al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay que reconocerlo, hay que decirlo. Sin embargo, contar con relaciones menos ríspidas en el terreno diplomático no se tradujeron en una defensa más eficaz de los intereses nacionales, sea frente a actos expropiatorios contra empresas mexicanas como el caso Cemex y Gruma en Venezuela, o los repudios unilaterales de tratados comerciales, y me refiero al caso de la suspensión de Argentina al Acuerdo de Complementación Económica 55, o las violaciones sistemáticas contra los derechos humanos de nuestros nacionales, la Ley Arizona. Comprendemos el valor que tiene el mantener abiertas las vías de comunicación diplomática, pero nos preocupa que en el mundo se interpreta esta postura como una debilidad o sumisión del Estado mexicano a las acciones de otros gobiernos. Tampoco somos indiferentes al hecho de que el número de becas a estudiantes nacionales y extranjeros parece ir en caída libre desde el 2007 a la fecha, a juzgar por los datos del propio informe que se remite. Distinguida embajadora Patricia Espinosa, al poner el acento en la visión más amplia de nuestras relaciones internacionales, hemos omitido la mención de asuntos de suma importancia para la acción internacional de México, como sería la relación con China, nuestro segundo socio comercial internacional, la visa impuesta por Canadá a nuestros ciudadanos, que en otros tiempos fue uno de nuestros aliados más destacados en el mundo, la crisis europea y las oportunidades que abre para nuestra economía. Pero con seguridad algunos de estos temas serán abordados por mis colegas en el curso de esta comparecencia. Tomando en cuenta el movimiento de transición política que vivimos, sus comentarios serán valiosos para este Senado en el ánimo de encontrar los mejores caminos para posicionar a México como uno de los países con mayor proyección y densidad política y económica del orbe. Por sus respuestas, muchas gracias. Daremos el inicio a la ronda de preguntas que permite el punto 6º del acuerdo aprobado. En esta fase, el procedimiento será la pregunta inicial de un senador por espacio de 3 minutos, la respuesta de la compareciente hasta por 4 minutos y un comentario a cargo de los senadores hasta por 2 minutos. En esa virtud, se concede la palabra a la senadora Mónica Arriola Gordillo para formular su pregunta hasta por 3 minutos. Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros senadores, Canciller Patricia Espinosa Cantellano, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es un honor darle la cordial bienvenida a esta soberanía y aprovechar este espacio de diálogo para fomentar el intercambio de ideas y cuestionamientos en torno a la política exterior de nuestro país.
Antes que nada, quisiera hacer un reconocimiento a la Secretaría de Marina Armada de México, que ha demostrado en su actuar una combinación de inteligencia y compromiso en la captura de Jorge Eduardo Costilla Sánchez, alias El COS, presunto líder del Cartel del Golfo. Con ello, se da muestra del trabajo eficaz y el fortalecimiento de las instituciones que tienen en su encomienda la lucha contra el narcotráfico. El valor de las relaciones internacionales para nuestro país es de primerísimo orden, no solo por la importancia de tener un reconocimiento valioso como país y de gozar de buen nombre, cosa particularmente difícil con el clima de violencia que priva en el país, sino además por el valor estratégico que tiene el juego de nuestra nación en el concierto global para consolidar un liderazgo transversal, regional y mundial. Me parece por ello que hay dos grandes temas para nuestro país en el ámbito multilateral. El primero, el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico signado por Chile, Colombia, Perú y México en junio del 2012. Como señala el informe que muy amablemente nos hizo llegar, los integrantes de la alianza representan un mercado de 207 millones de consumidores y tienen un promedio de crecimiento anual de exportaciones de bienes al mundo del orden del 8% y de importaciones del 7%. Representan también el 40% del Producto Interno Bruto de la región. Frente a estas cifras, México ha obtenido un superávit comercial con Chile, Colombia y Perú, por un monto conjunto de 1.592 millones de dólares, colocándose como el principal beneficiario de la Alianza Pacífico. Es, en opinión de Nueva Alianza, el primer paso para empezar a ver hacia el sur y dejar de vivir a merced del norte de nuestras fronteras. Debido a lo anterior, creo que el valor de esta alianza es mucho mayor que solo comercial. Este es el primer real contrapeso regional al Mercosur y su dictado en materia política y comercial. Le solicito, canciller, pudiera informarnos cuál es la expectativa que podemos tener como país para consolidarnos como un liderazgo que alcance mucho más que ser solo la puerta de entrada a América del Norte y qué papel juega esta alianza en dicha estrategia regional. ¿Lograremos ser interlocutores en una mejor y más amplia lógica que las más politizadas e históricas contrapartes como Brasil y Venezuela? En lo que respecta a otro punto, también abordando en su informe, México obtuvo este año la presidencia del G20, cuya reunión cumbre se desarrolló en Los Cabos. Es de resaltar que el Estado mexicano, bajo este encargo, tuvo la ardua labor de demostrar fortaleza en el rubro económico, así como su apertura al liderazgo internacional. Sin embargo, estas cumbres y reuniones multilaterales, con un importante concierto de reuniones paralelas previas y posteriores, no parecen permear en la vida de las naciones ahí representadas. La información es poco accesible, los temas se manejan a puerta cerrada y la realidad es que después de una exitosa realización del G20 en nuestro país, la sociedad mexicana se queda a la espera de saber dónde están los beneficios concretos para México. ¿Qué logramos como país en esta reunión? ¿Qué podemos presumir los mexicanos? ¿Cuáles serían los rubros de mayor éxito y también aquellos de poco o nulo avance? Ha sido para mí un gusto ver la denuncia permanente que nuestro país y en particular el presidente Calderón han hecho de la doble moral con la que Estados Unidos aborda el tema de las drogas, las armas y el dinero que es producto del crimen organizado en nuestro país y en el de ellos. Ustedes no han dejado de denunciar la venta masiva de armas en la frontera, la porosidad de sus aduanas, el agravado y cada vez más consolidado consumo de estupefacientes ilegales en dicho país. Como lo han dicho varios, entre ellos el presidente Calderón, ellos ponen las armas, nosotros los muertos. Añado, ellos el consumo y el dinero, nosotros la inseguridad y la incertidumbre diaria. Por eso es de llamar la atención la estrategia seguida por la Cancillería y el Gobierno federal en su conjunto para construir condiciones entre ambos países para atender eficazmente este agudo problema. Firmamos el documento denominado Iniciativa Mérida, del cual el presidente de la República ha señalado en reiteradas ocasiones que a partir del mismo la cooperación con el país vecino del norte se ha incrementado en positivo, a la par de una aceleración en las entregas de los equipos y capacitaciones. No obstante, diversos expertos en seguridad nacional y Fuerzas Armadas señalaron que el cambio de enfoque de las estrategias es una muestra de que no ha funcionado como se tenía proyectado. Señora senadora, le suplico concluye su pregunta. Termino, señor presidente. Sostuvieron que debe ampliarse el programa de los países centroamericanos y Colombia, siendo que ellos también están directamente involucrados en el narcotráfico y trasiego ilegal de las armas. Entonces,
La pregunta que queda al aire consiste en saber si no necesitamos solo de dinero, solo de armas, sino de un compromiso transversal de la administración estadounidense para lograr resultados en el corto y mediano plazo. La pregunta es cómo lograremos construir en un ambiente de cooperación y entendimiento un acuerdo que efectivamente logre salirse del terreno paternalista y nos coloque en un campo de iguales y de corresponsabilidad a los Estados Unidos y a México. Canciller, nos es indispensable un cambio en el paradigma de la relación con nuestros vecinos. Nos urge que asuman que somos socios, vecinos, y eso nos hace simbióticos. Lo que pasa allá duele acá y viceversa. Por su atención y sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la secretaria de Relaciones Exteriores, hasta por 4 minutos. Muchas gracias, señor presidente, señoras senadoras, señores senadores. Quiero agradecerles a todos sus comentarios con respecto a los temas de política exterior. Lamento que el formato de la comparecencia probablemente no me dará la oportunidad de hacer comentarios sobre los múltiples temas que ustedes han abordado. Sin embargo, quiero desde ahora expresar nuestra disposición para realizar esquemas de mesas de trabajo, de diálogos sobre temas específicos. Hay una propuesta que ha planteado el senador Camacho. Yo estoy segura de que ustedes la deliberarán y en su momento nos dirán su decisión al respecto, pero en cualquier caso les reitero nuestra disposición de podernos sentar a dialogar sobre los múltiples temas que ustedes han abordado. Voy a ir en primer lugar, por el tema del tiempo, a tratar de dar respuesta a los comentarios de la senadora Arriola Gordillo, que agradezco profundamente. Y voy a tratar de hacerlo de manera muy puntual para que así abordemos el mayor número de aspectos. En el tema de la Alianza del Pacífico, comentar que en efecto la Alianza del Pacífico tiene un objetivo estratégico. Como ustedes saben, hace ya algún tiempo que se ha venido gestando el enfoque, el esquema del Mercosur, en donde México no participa, y debo de decir que ha habido una política deliberada de algunos de los países de Sudamérica en que eso así sea. Frente a eso, nuestra participación, y yo diría no solo participación, sino nuestra participación destacada y activa en la Alianza del Pacífico, pues cobra una importancia de primer orden. Se trata además de un esquema de integración que ha venido avanzando de manera muy rápida, que esperamos poder concluir la negociación de la hoja de ruta en materia comercial antes de noviembre. Eso será un tema que ustedes tendrán bajo consideración, uno de los primeros temas que tendrán que analizar. Está ya presentado, por cierto, el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico para análisis y, en su caso, ratificación por parte del Senado de la República. Pero ese acuerdo marco será complementado por los contenidos específicos en materia de cuestiones comerciales, y también en este caso la Alianza del Pacífico incluye también acuerdos en materia de facilitación migratoria, que además de facilitar el flujo de personas entre nuestros países, también va a permitir a algunas áreas de seguridad poder intercambiar información en tiempo real sobre posibles situaciones o posibles riesgos, la internación de personas que puedan representar riesgos para la seguridad de nuestros países. Así que definitivamente es un acuerdo que además ha despertado un enorme interés. Ya tenemos, por ejemplo, una solicitud de Uruguay, de Canadá, para formar parte como observadores.
Costa Rica y Panamá desde un primer momento se sumaron como observadores a esta Alianza del Pacífico. Hay mucho interés en Asia-Pacífico, por parte, por ejemplo, de Japón, de Australia, también de integrarse en algún momento como observadores, y se ve sin duda como un esquema que va a generar sinergias en el Acuerdo Transpacífico de Asociación que está también en curso. ¿Cuáles son los beneficios concretos para México en el G20? Y aquí trataría de retomar también algunos de los comentarios que se hicieron en los posicionamientos iniciales por parte de algunas de las senadoras. Bueno, México, siendo un país que tiene vínculos tan importantes con el exterior, requiere para su desarrollo, para poder seguir incrementando sus exportaciones, poder seguir atrayendo inversiones extranjeras que generen empleos, requiere de un entorno internacional estable. En ese sentido, sí, claro, por supuesto, se ve como uno de los objetivos directos, inmediatos, las decisiones del G20 para recuperar el crecimiento y la estabilidad y para poner las bases de una nueva arquitectura financiera internacional, como acciones encaminadas a ayudar, yo entrecomillaría, ayudar a Europa. En realidad se trata de medidas que tienen como objetivo retomar el crecimiento económico a nivel internacional, generar situaciones de estabilidad que a todos nos benefician, y especialmente a México, un país que tiene un comercio tan importante y que recibe inversión extranjera de todas las regiones del mundo. En ese sentido es que México se ve beneficiado directamente de este papel, y no nada más por haber conducido la negociación, sino además también haber marcado en la agenda algunos aspectos que son fundamentales para nuestro desarrollo. Ya me pasé del tiempo, presidente. ¿Puedo hacer un solo comentario quizás sobre el tema de Estados Unidos? Adelante, secretaria, y si no, en sus participaciones posteriores también puede enriquecer. Pero adelante, por favor. Gracias. En el tema de Estados Unidos y la cuestión de la iniciativa Mérida, y también retomo algunos de los comentarios que se hicieron con respecto a los acuerdos interinstitucionales y la transparencia y la difusión que se les da a esos acuerdos. Yo sí quisiera decirles que en todos los casos, los acuerdos que el gobierno del presidente Calderón ha suscrito han estado apegados a la normativa que está vigente en nuestro país. Como ustedes saben, hay una ley de celebración de tratados, hay una nueva ley que será, pues me imagino, también considerada por esta soberanía, pero sí les puedo asegurar que los acuerdos que hemos suscrito todos se han apegado a derecho. En ese sentido, por ejemplo, destacar, en el caso de la iniciativa Mérida, tenemos una declaración política que fue, de hecho, difundida en un comunicado conjunto que emitimos los gobiernos de Estados Unidos y México, que es lo que da la base a una serie de acuerdos que se traducen después en distintas actividades entre distintas entidades que participan, tanto del lado estadounidense como del lado nuestro. Es decir, hay una declaración política que establece, tenemos que hacer un marco de cooperación mucho más eficaz, un marco de cooperación en donde no solamente se vea lo que hace México, sino también se vea lo que hace Estados Unidos, y en ese sentido, esta declaración política es la primera vez en la que se suscribe una declaración conjunta en la que Estados Unidos también se compromete a transparentar cuáles son las acciones que está haciendo para reducir el consumo, para detener el tráfico de armas ilícitas hacia México, para fortalecer los mecanismos para combatir el lavado de dinero. Es decir, realmente sienta las bases de un esquema bilateral en todos sentidos. Por supuesto que la mayor atención que se le ha dado en México, por razones entendibles, también ha sido el tema de las transferencias de recursos de Estados Unidos hacia México. Pero no es ese todo el contenido de la iniciativa Mérida.
creo que este es un tema que ameritaría un ejercicio de diálogo mucho más amplio, para el cual pues manifiesto la mayor disposición. En ese sentido, respondiendo al comentario de la senadora, ¿cuál sería un acuerdo que se salga de este enfoque paternalista? Pues yo francamente sí diría que pudiéramos seguir trabajando en el tenor que lo hemos venido haciendo, con toda claridad, a todos niveles, incluyendo, por ejemplo, como lo hizo el presidente Calderón en el propio Congreso estadounidense, ir y plantearles, por ejemplo, el tema de la necesidad de controlar la venta de armas de asalto, que pues es una prerrogativa que tiene el Congreso estadounidense. Nosotros hacemos una labor diaria a través de toda una sección de la Embajada en Washington que se encarga de la relación con el Congreso, pero ahí pues también la contribución de ustedes a través de sus encuentros con parlamentarios será muy importante para que podamos sensibilizar a los miembros del Congreso estadounidense y podamos avanzar en estas decisiones que sin duda son decisiones soberanas, pero que al mismo tiempo pues nos afectan de manera directa. Gracias, presidente. Gracias, secretaria. En el uso de su derecho para hacer comentario, se concede la palabra a la senadora Mónica Arriola Gordillo hasta por 2 minutos y a petición suya lo hará desde su escaño. Gracias. Sonido en el escaño de la senadora Arriola. Gracias. Canciller, le agradezco las respuestas. Solo me resta abordar un tema que ha estado en medios a lo largo de estos días y que ha causado controversia, no solo entre las autoridades involucradas, sino también entre diversos sectores como el académico y organismos en defensa de los derechos humanos. La solicitud de inmunidad para el expresidente Ernesto Zedillo ante acusaciones hechas por la masacre de Acteal en 1997. De acuerdo a la información difundida por la Secretaría a su cargo en torno a la nota diplomática enviada a Estados Unidos, la Corte estaría decidiendo sobre acciones soberanas de México realizadas dentro de su propio territorio. Es decir, México decidió anteponer su inmunidad soberana o derecho internacional consuetudinario, como lo señala la misma nota, sobre el principio de jurisdicción universal en materia de derechos humanos. Y aunque si bien es cierto que el Estado mexicano no debe permitir la vulneración de su soberanía o cualquier tipo de intervención sobre sus procesos internos y actos ocurridos en territorio nacional, habría que reflexionar en cuanto a si la relación bilateral entre México y Estados Unidos debe de anteponerse a los compromisos adquiridos por nuestro país para garantizar, respetar y proteger los derechos humanos reconocidos a nivel internacional en los tratados signados. Por tanto, pongo en la mesa y a su consideración que actos como el señalado sigan ocurriendo, en tanto ponen en tela de juicio los preceptos y principios universales sobre los cuales hemos venido fundando nuestra democracia y reconocimiento hacia el exterior. De nuevo, gracias, Canciller, por compartir este espacio de diálogo y intercambio de opiniones y por la atención prestada a mis intervenciones. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora. En su derecho para hacer, se concede la palabra a la senadora Laida Sansores San Román para formular su pregunta hasta por 3 minutos. Señor presidente, compañeras, compañeros, señora secretaria, si la política exterior de este sexenio se evaluara en horas de vuelo, en el consumo de toneladas de turbocina, en millas, ahí sí que Calderón, campeón de la política exterior mexicana. Por cierto, doña Patricia, no sabe si ya regresó el señor Calderón, porque creo que todavía ayer estaba acumulando horas de vuelo. Canciller, un breviario para evidenciar el fracaso de nuestra política exterior en este sexenio. Justamente en este mes, dentro de unos días, se cumplen 82 años de un momento estelar en la política mexicana, la doctrina Estrada, el respeto a la autodeterminación de los pueblos.
Y hace 50 años fuimos el único país latinoamericano que no se doblegó ante las imposiciones imperialistas. Nos quedamos solos, pero con todo el respeto de la comunidad internacional. Y hace 50 años también, con López Mateos, se firmó el Tratado del Chamizal, y aunque sea modestamente, pero recuperamos un pedazo del territorio nacional. Y hace 40 años se firma el Tratado de Tlatelolco, para evitar la proliferación de armas nucleares. Y pocos años después, don Alfonso García Robles obtuvo el Premio Nobel de la Paz por su participación en la elaboración de dicho tratado. Hace medio siglo, recordaba el licenciado Bartlett, nosotros éramos considerados el hermano mayor. Ahora ya no nos ven como el hermano mayor, no nos ven al mayor, no nos ven ni siquiera como al hermano. Les hemos dado la espalda. Y tanto volar, y ¿para qué? ¿A dónde estamos situados? Cristina Kirchner, presidenta de Argentina, expropia una empresa petrolera y al mismo tiempo libra una batalla en los foros internacionales para reintegrar las Malvinas a su territorio. Y Felipe Calderón, sin el menor respeto a nuestras tradiciones en política internacional, sin respeto a su investidura, mucho menos a la investidura de la presidenta de Argentina, se puso como gestor oficioso a defender no a un país, no a una transnacional. Esto es el colmo. Y mientras Ecuador, Venezuela, Cuba, otros países de Latinoamérica reconocen al Estado palestino, como en otros asuntos cruciales, México en el limbo, contradiciendo nuestra línea de política exterior. En lugar de servir de eslabón entre los mundos del norte y del sur América, fuimos más que obsecuentes con los Estados Unidos. Ya lo decía Raúl Cervantes Ahumada, constitucionalista mexicano, por los siglos de los siglos navegaremos en el mismo barco, pero tenemos un desafío. Es no ir de sus grumetes, es mantener la soberanía de México, es defender con decoro esta relación bilateral, es hacerlo con dignidad. Qué lamentable que tantas millas de viajero frecuente nos sirven para devolverle a México el decoro, la prestancia con que nos habíamos conducido. Tanto gas avión nos sirve para convertir a mediocres en jefes de Estado. Lo que sí es cierto es que no podemos decir que la política exterior fue equivocada. Sí, porque simplemente en este sexenio no hubo política exterior. Si acaso hablemos de burocracia diplomática. Y ya para terminar, ante estas evidencias, usted tiene más de 30 años de experiencia en el servicio exterior, señora secretaria, y quiero decirle que la percibo como mujer honesta. ¿Qué sobrecito le dejaría a su sucesor que contenga 3 sugerencias? Una por cada década de su paso en la Secretaría, para que nos oriente para retomar el rumbo perdido en materia de política exterior en México. Por sus respuestas, gracias. Señora secretaria, tiene el uso de la tribuna. Gracias, senadora, gracias por sus comentarios, aunque debo de decir que lamento no poder coincidir con usted en su apreciación, salvo en una cosa, en el tema de la doctrina Estrada, a la cual sí nos hemos seguido apegando. Con la doctrina Estrada precisamente consiste en no utilizar la figura del reconocimiento por razones históricas, por lo que eso significaba como una medida de presión en un momento de la historia de nuestra región, pues seguimos apegados a esa tradición de no hacer reconocimientos, sino que el Gobierno de México
establece relaciones diplomáticas, envía representantes, pero no tiene la práctica del reconocimiento. En eso es en lo que consiste la doctrina Estrada. Preguntaba usted, senadora, ¿cuáles serían mis recomendaciones? Bueno, yo definitivamente diría una primera recomendación, seguir peleando para fortalecer la independencia de nuestro país, la independencia de nuestra acción internacional en todos los ámbitos, la capacidad de poder establecer una relación de iguales con todos los países del mundo, independientemente del nivel de desarrollo que tengan. Es el caso que existe actualmente tanto con el gobierno de los Estados Unidos, con los gobiernos europeos. Ahí realmente yo tengo que decir también que no solamente sus comentarios, senadora, sino algunos otros, no puedo coincidir con estos comentarios que señalan que México no es un referente, que México no es un país que tenga una posición destacada. La verdad es que de mi experiencia, y como usted señala, sí, mantenemos una presencia permanente en todos los foros, porque en el mundo actual, a diferencia de lo que pasaba hace algunas décadas, simple y sencillamente, pues las distancias se han hecho más pequeñas, los líderes viajan, los representantes de los países que son responsables de distintos temas se encuentran y dialogan, y no estar en cualquiera de esos foros, pues en nuestra opinión sería un gran error, porque nos dejaría a México en una posición de desventaja frente a todos aquellos que sí lo hacen, y por esa razón, pues a pesar de lo cansado que pueda ser, de lo extenuante y difícil, nosotros sí mantenemos una línea de no perder la oportunidad de promover y defender los intereses de nuestro país. Así que una primera recomendación sin duda sería mantener los principios de política exterior que están contenidos en la Constitución, no doblegarnos frente a nadie. En segundo lugar, mantener como línea de acción la defensa de los intereses de México. Eso es lo que explica, por ejemplo, que en la relación con Estados Unidos sea tan importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay millones y millones de mexicanos, porque de Estados Unidos proviene la mayor parte de la inversión extranjera directa que crea empleos en México y de la cual pues se alimentan muchos millones de familias en México, porque a ese país es al que le vendemos la mayor parte de nuestras exportaciones, pero eso no quita que también, y esta sería la segunda recomendación, hay que seguir trabajando para diversificar nuestras relaciones. Y la tercera, rápidamente, porque ya se me acabó el tiempo, sería también mantener una actividad muy intensa en todos los foros internacionales. México participa actualmente en absolutamente todos los ejercicios en los que se define la estructura del sistema internacional y participa de manera activa, y creo que eso es fundamental para defender adecuadamente los intereses del país. Gracias, secretaria. En uso de su derecho para hacer comentarios, se concede la palabra desde su escaño a la senadora Laida Sansores San Román, hasta por 2 minutos. Sonido en el escaño de la senadora, gracias. Le agradezco su respuesta, señora secretaria, no podía esperar otra cosa. Es lamentable que la autocrítica no se practica en el gabinete de Calderón, es muy difícil. Usted, la comprendo, está obligada a esto que hizo, a defender lo indefendible, da alguna propuesta que no se ejerció, esta diversificación que ya la quisiéramos ver nosotros también en frente de países como China, pero ojalá, verdad, que esto sirva como una experiencia. Cuando escuché a la compañera del PAN, no hemos perdido un ápice de prestigio. Siempre el PAN en su mundo virtual, no se puede esperar otra cosa, pero le agradecemos
su presencia y yo a usted como ser humano y gente preparada, pues la felicito. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para formular su pregunta hasta por 3 minutos. Con su venia, señor presidente, bienvenida, secretaria. La división de poderes no es choque, debe ser diálogo, y en todo caso mi intervención va en el sentido constructivo que debemos darle a nuestro trabajo en el Senado. Existe consenso en que la política exterior de los 12 años pasados trajo una sensible caída de la presencia de México en el mundo. El trabajo así nos llevó al extremo de asumir posiciones rudas que nos condujeron a perder amigos, especialmente en América Latina. Nuestra presencia en el Consejo de Seguridad se convirtió en factor de conflicto con Estados Unidos. Se debe reconocer que el gobierno saliente realizó esfuerzos con éxito para enmendar el estilo rijoso de la administración que le precedió. Además, reconocemos algunas acciones atinadas, aunque escasas, como la COP16 o la reciente reunión del Grupo de los 20, eventos que recordaron que siempre había sostenido nuestro país un liderazgo. En relación con Estados Unidos, es evidente el bajo perfil que la crisis económica ha impuesto a la política exterior de ambos países. Se logró en detrimento de la lucha contra el crimen, se logró en detrimento de la relación bilateral imponer un diálogo monótono. En la lucha contra el crimen organizado, la responsabilidad compartida con Estados Unidos se significó por una serie de acciones unilaterales encubiertas que mermaron la confianza de ambas partes. Hay avances, aunque modestos, para construir una atmósfera de confianza y cooperación entre los dos países. No se ha logrado la aplicación de controles en el flujo de armas y precursores químicos. Rápido y Furioso se manejó como algo circunstancial, perdiendo el enorme horizonte, porque Rápido y Furioso viene desde 1830, cuando entonces, armando apaches con Remington de repetición, se logró desquiciar economía, sociedad y gobierno de nuestro naciente país. Para 1830, la embestida apache con armas suministradas desde allá logró el objetivo para que en 1836 tuviéramos de vecina a la República de Texas. Se contiene un poco ese flujo de armas y para 1839 tenemos una nueva gran embestida. En 1847 se lograron objetivos y estábamos firmando el Tratado de Guadalupe Hidalgo, ratificado por el Senado en 1848. En el Tratado de la Mesilla, en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el artículo 11, nuestros vecinos reconocieron expresamente que habían estado vendiendo armas y que por lo tanto ahí se acordaba que se suspendería la venta de armas a estos grupos para así no dañar al vecino con el que se quería una convivencia pacífica.
Insuficientes los territorios adquiridos con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, necesitan mandar un ferrocarril de California a Houston y entonces mandan a Gadsden para que nos vaya forzando a un tratado, el de la Mesilla en 1853, en el cual no solamente entregamos estos territorios de la Mesilla, sino también tuvimos que renunciar a lo establecido en el artículo 11 respecto de que no se estuvieran vendiendo armas a los grupos que vinieran a atacar a México. Esto me parece que es un caso que se ha tratado, el de Rápido y Furioso, con una ligereza o con una suavidad que pareciera circunstancial, pero cuidado, la cantidad de armas que están entrando a México están provocando una desestabilización que México no merece cuando ha tenido la presencia digna en todos sus tratados y ha cumplido como buen vecino. Me parece en esto, senadora, que es indispensable que se nos establezca aquí cuál es el estado que guarda la acción persecutoria de los delitos que implica Rápido y Furioso. Y para terminar, quiero pedirle, secretaria, nos diga qué ha pasado con la Comisión Internacional de Límites y Aguas. El norte de México y el sur de Estados Unidos está en llamas por la sequía. No tenemos agua. Sin embargo, el tratado internacional que establece que Estados Unidos nos debe entregar agua para la irrigación del Valle de Juárez se está incumpliendo y no nos están mandando agua. Y no nos mandan agua porque están vacías las presas del Caballo y el Elefante Nuevo México, pero además porque malgastaron el agua, recurso que es de los dos países, irrigando labores y sembradíos y nogaleras en el Valle de las Cruces y de la Mesilla. Este tratado es indispensable actualizarlo a la luz de que en la frontera hay un conglomerado de 25 millones de habitantes, frontera que se establece por una guerra, por un tratado, en territorios lejanos que hoy se convierten en el centro de hiperactividad comercial, especialmente cuando tenemos un tratado de libre comercio que no actualizó la infraestructura de pasos y puentes y cada vez se nos dificulta más, a pesar del libre comercio, el libre tránsito por esa frontera. Por su atención, secretaria, muchísimas gracias. Muchas gracias, senador. Tiene ahora el uso de la palabra la secretaria de Relaciones Exteriores, hasta por 4 minutos. Muchas gracias, senador. Gracias por sus comentarios sobre estos temas de la relación con Estados Unidos. En lo que tiene que ver con el hecho de que hubiera acciones unilaterales encubiertas, yo quisiera respetuosamente insistir en que en esta administración eso no ha ocurrido. Sí, los mexicanos lo vimos, fuimos testigo de eso en otras administraciones durante mucho tiempo. Vimos la toma de decisiones unilaterales como resultado de una falta de confianza en las instituciones del Estado mexicano y eso afortunadamente ha cambiado. Estamos trabajando de manera conjunta con un absoluto respeto a los principios de soberanía y de manera bilateral y concertada en todos estos temas. Y el caso del operativo Rápido y Furioso, pues no ha sido una excepción entre aquellas ocasiones en que el Gobierno de México ha manifestado de manera firme, expresa, enfática, que las denuncias en torno a este operativo son muy graves y deben ser abordadas con rigor y con seriedad, y que el Gobierno de México no acepta ni tolera
ni lo hará bajo ninguna circunstancia el trasiego controlado de armas de Estados Unidos hacia México. Eso, en gran medida, y el ánimo de cooperación fue lo que llevó al presidente Barack Obama a decir de manera muy clara que esta práctica no es una práctica autorizada por su gobierno y que ha dado lugar al inicio de una investigación exhaustiva por parte de distintas entidades en los Estados Unidos que todavía no concluye. Nosotros hemos seguido insistiendo en cada ocasión en la que nos hemos reunido en la necesidad de conocer en detalle los resultados de esas investigaciones para que a su vez, si fuera el caso, también se inicien en México las averiguaciones que procedan. Tenemos conocimiento de que está anunciado muy pronto, quizás mañana se dé a conocer un informe, estamos pendientes de ese informe y también estaremos en disposición de comentar con ustedes el resultado de ese informe y las posibles acciones a seguir una vez que sea conocido. Realmente el tema del tráfico de armas ha sido un tema de la agenda, ha sido un tema reiterado de exigencia a Estados Unidos para que ellos hagan su parte. Sabemos, conocemos todos que hay una actividad, y así lo ha dicho con todas sus letras el presidente Calderón en distintas oportunidades en Estados Unidos, que la acción de la Asociación Americana del Rifle ha en gran medida impedido o por lo menos ha limitado las iniciativas que han sido impulsadas en el Congreso para poder limitar la venta de armas. La administración del presidente Obama ha tomado algunas acciones administrativas que a su vez han sido de inmediato objeto de respuesta ante cortes competentes, como por ejemplo el establecer un registro para que la venta de armas en armerías a lo largo de la frontera esté registrada. Y esto es algo que nos parece básico, pero que sin embargo no ha sido aceptado y no se hace de manera cotidiana. En cuanto al tema del Tratado de Aguas, quisiera comentar que después del sismo de abril de 2010, que dañó la infraestructura hidráulica de Mexicali, la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la participación de las dependencias competentes, negoció la reprogramación de las entregas de agua en tanto se realizan las reparaciones que permitan aprovechar los volúmenes. Las negociaciones bilaterales incluyen un enfoque integral para la cuenca del río Colorado a partir de 4 pilares: nuevas fuentes de agua, uso ambiental, conservación y operación del sistema. Los volúmenes que México recibe al amparo de este acuerdo son de 1.850 millones de metros cúbicos, lo cual es 4 veces mayores a aquellos que México entrega a los Estados Unidos. En los últimos 11 meses hemos recibido 1.776 millones de metros cúbicos de Estados Unidos en consistencia con lo que nos corresponde. Actualmente estamos analizando esquemas para ampliar el plazo que faculta la reprogramación de las entregas para asegurar que éstas se hagan cuando México haya concluido la reconstrucción de la infraestructura hidráulica y evitar que pueda haber alguna pérdida o un uso ineficiente de ese recurso. Pero estamos a sus órdenes, senador, también para ampliar la información sobre este tema que tiene que ver con el Tratado de Aguas. Gracias, presidente. Gracias, secretaria.